Buen día, soy Gilson García, soy brasileño y os hablo desde mi cocina. Ese es mi espacio en donde paso días con mis amigos y desde aquí os voy a proponer un nuevo canal en YouTube en que vamos a preparar cocina vegetariana con mucha creatividad y pocos ingredientes. Nada muy elaborado, pero bastante delicioso. Espero que disfrutéis mucho. Hoy vamos a preparar una moqueca, es un plato típico de Brasil, Dom Pincho, y en general en Brasil se hace este plato con un pescado blanco como ingrediente principal del plato. Pero como nuestra propuesta es una cocina vegetariana, vamos a cambiar el pescado por shimejis, que son setas japonesas que son un excelente sustituto para las proteínas de origen animal porque tienen un muy buen potencial de proteínas en los shimejis, ¿ok? Pues vamos a necesitar cúrcuma, jengibre, pimiento verde, pimiento rojo, tomate, pimienta negra, ajo, aceite, cebolla, pimentón picante, sal, leche de coco, shimejis y, para acabar, cilantros frescos y muy ricos y muy aromáticos. Tenemos aquí los ingredientes y vamos a empezar a prepararlos, ¿ok? Vamos a dar un poco más de potencia a nuestro sartén porque se empieza a calentar, que no perdamos demasiado tiempo. Os voy a explicar más o menos cómo hago yo porque es algo que nunca quiero estar demasiado tiempo en la cocina y quiero ser rápido y práctico. Entonces, vamos allá. Empezamos con la cebolla. Porque no la echaremos primero, pero no quiero que se espere demasiado tiempo para echar la cebolla porque lo primero que vamos a hacer será echar los ajos, ¿vale? Entonces, yo tengo una cierta facilidad con los cuchillos porque claro, como soy cocinero, lo llevo bien, pero si tú no estás acostumbrado a eso, pues y con un poco de cuidado, puede que tardes un poco más en preparar los ingredientes, pero en principio eso es bastante rápido, ¿ok? Y aquí ya tenemos la cebolla. Ahora vamos a preparar el ajito, que será lo primero que vamos a poner en la sartén. Entonces, hay siempre gente que comenta que se debe poner primero la cebolla o primero el ajo, porque el ajo se quema y todo este misterio. Yo os digo, el ajo es muy necesario que esté frito, doradito, no quemado, claro, pero es muy importante que esté dorado porque tiene un aroma súper especial y queda muy bueno. Cuando empieza a freírse abre mucho, te da muchas ganas de comer y te estimula el apetito, ¿no? Va muy bien así. Y mientras se hace el ajo os explico una cosa. Los pimientos a mí me gusta pelarlos bien, dejarlos muy limpios para que no sean gruesos, demasiado espesos y que se pongan muy duros. Y como son muy dulces, está muy guay que se pueda disfrutar del pimiento, ¿no? Entonces yo le saco siempre la pulpa interna esta, que es como blanca, para que se vea primero más bonito, más rojo y al cocinarse esté más fácil, ¿ok? Ya tenemos el ajo a punto, ponemos la cebolla. Que la cebolla se vaya haciendo un poquito, se vaya pochando, bajo un poco el fuego porque ya no necesitamos tanta potencia, ¿ok? Y mientras la cebolla se pocha un poco, vamos al siguiente ingrediente, pequeña, delicada, porque no queremos trozos gordos para que no tengan demasiado sabor y que no se vean muy fuertes al masticarlo. Entonces todo muy fino y delicado. Espero de verdad que os parezca que es una receta rápida y fácil de preparar, porque a mí me sale súper fácil, ¿sabes? Muchas veces estoy aquí en casa y quiero comer algo y no sé qué comer, pues abro la nevera, miro lo que hay y improviso con lo que hay. No todos tienen esta misma facilidad, pero
espero poder ayudaros con eso y que podamos tener una relación agradable durante un tiempo, que disfrutéis de mis platos y que luego me enviéis sugerencias, que me digáis qué os parece, qué es lo que apetece comer, qué es lo que soléis tener en las neveras. Es una buena idea que si algún momento tenéis alguna idea, tenéis ganas de hacer alguna cosa con los ingredientes que sueles tener en casa, pues que me lo digáis, ¿vale? Y entonces aquí ya tenemos los pimientos casi listos. Vamos a acabar los pimientos. Ok, todo muy fácil. Y al tomate, que el tomate es el que tengo en casa, ¿eh? Me gustan mucho los tomates de Cataluña y de Aragón también, que tenemos tomates espectaculares. Porque los ramas, ya sabéis, son muy buenos en verano, pero a partir del momento que no es temporada, los tomates dejan de tener sabor. Entonces, lo que hago siempre es, me los compro cuando ya pasa la temporada, yo me los compro con una semana de antelación. Compro los tomates, los dejo en la frutera encima de mi mesa, y que vaya pasando los días, dejar el tomate madurarse más, que vaya cogiendo un poco más de sabor, que vaya mejorando, aumentando la cantidad de azúcares que tiene. Entonces estará mucho mejor. Ok, y ahora ya tenemos aquí los ingredientes que necesitamos que se pochen un poco. Lo vamos a bafar, tapar un poco para que se pochen y vamos a seguir el proceso aquí con la cúrcuma y el jengibre, que también podrían pocharse un poco, que eso pueda. Ya vamos adelantando el trabajo. También vamos a cortarlo muy fino, ¿vale? Que no se vea trozos gordos, porque es muy agradable el jengibre, pero si encuentras un trozo gordo puede ser un poco demasiado fuerte. El jengibre es un antibiótico natural, es muy bueno para la garganta, para el sistema inmunológico. Entonces está bien tenerlo en la nevera siempre, porque lo puedes hacer con platos salados, lo puedes hacer en postres, en galletas, bizcochos, incluso en infusiones. La noche que tengas un poco de malestar en la garganta, te haces una infusión. A mí me gusta mucho coger un cachito de jengibre y dejármelo en la boca, y no masticarlo, dejándolo en la boca, estar con él una hora y media más o menos en la boca, pues la propia saliva se va nutriendo del potencial del jengibre, ¿no? De las propiedades del jengibre, y va anestesiando la garganta y es muy agradable sensación, pero se anestesia un poco, y como es un antibiótico, pues también baja la inflamación. Ya está, pues ahora ya tenemos eso, que dejaremos que siga pochándose un ratito más y vamos a aprovechar ese tiempo mientras se pocha para limpiar un poco los shimejis, que como os he dicho antes, son setas japonesas y tienen la particularidad de que fueron de las primeras setas que se pudieron cultivar en invernaderos, y como vamos a hacer una comida vegetariana, pues siempre hay una preocupación de cómo podemos complementar la proteína, ¿no? A través de los vegetales, aunque muchos pensadores y muchos nutricionistas dicen que no es tan necesario esta preocupación con la proteína, pues porque
porque la proteína está en todos los vegetales, así que no es tan importante, pero nos gusta, ¿no? Esta idea de que la proteína esté en casi todas las comidas que hagamos, tener la proteína. Entonces, esos que son morenitos, que tienen los colores así bonitos y que nos va a dar un poco más de color a nuestro plato. ¿Ok? Aquí vamos a dar un poco más de potencia aquí, porque ahora sí vamos a finalizar, que ya estamos casi listos. Vamos a echar la lata de leche de coco toda, ok, y vamos a volver a tapar, que haga un poco más de chup chup. Y Dani, si puedes enfocar aquí un poco en la salsa, y veréis que la salsa tiene un color anaranjado que no es solo del pimiento rojo, sino que de la cúrcuma. La cúrcuma tiene esta característica de dar color, es un colorante excepcional para la cocina. Ok, y ahora casi que estamos, ya tenemos esto en marcha, que haga un poco más de chup y vamos ya a empezar. Son 5 minutos, ya veréis, o menos, es el tiempo que hagamos aquí, preparemos el cilantro. La verdad, el tiempo lo vamos a notar más o menos con el olfato, porque el secreto está en que las verduras estén pochadas y que no huelan a crudo. Tiene que oler ya agradable, la sensación esa de que ¡qué bueno que está!, ¿no? Esto huele muy rico. Entonces tenemos el cilantro picado. Esto ya ha hecho el chup chup que queremos. Ok. Y sí, huele de puta madre. Vamos a echar el shimeji. Ok, aquí vamos a echarle la sal. Perfecto. Un poquito de pimienta, a mí me gusta mucho la pimienta molida al momento, que no, sin comparación con la pimienta molida, que lleva meses molida en un pote de plástico, pues eso no es mucho el estilo de quien quiere comer bien, ¿verdad? Hay que cuidar lo que comemos. Vamos a echar una puntita de pimentón picante, no demasiado. Cada uno sabe exactamente el punto de picante que tolera, pero como esto es una especia típica que aquí utilizamos mucho en Cataluña y en España, pues yo sé que para vosotros será muy fácil. Ok, esto ya está aquí. Las setas no necesitan mucha cocción, con lo cual echamos el cilantro, que es algo que se debe aprovechar, siempre aprovechar el frescor del cilantro, como del perejil, de todas las hierbas frescas, que no deban estar demasiado tiempo en cocción, ¿no? Es un chup chup y ya está. Ok, ahora, mientras dejamos el plato hacer el chup chup final, he aprovechado para preparar también un poco de arroz en esta olla japonesa de hacer arrozes, que es una maravilla, muy rápido. Metes ahí el arroz, el agua, el aceite, sal y ya está, ok. Y ahora aquí os propongo una presentación del plato. Si estás en casa y vais a servir a unos amigos o estás comiendo solos en casa, pues es muy fácil, ¿vale? Con eso de aquí tenemos un plato cojonudo y vamos a limpiar eso de aquí para que se vea un poco mejor.
Ya está. Y os quiero proponer también, pues si tenéis que ir a trabajar o ir a la escuela, ¿vale? Un buen Tupperware, que es una excelente opción para la vida moderna. Es muy fácil y os resultará súper fácil, súper bueno de comer, ya veréis. Seguro que cuando lleguéis al trabajo que abráis un tupper, pues la gente flipará con el olor que hace. Y es esto lo de hoy. Espero que os haya gustado, que disfrutéis mucho del plato. Nos vemos dentro de unos días más y ya sabéis, si os ha gustado, dejad el like ahí abajo y también comentarios, que estaré muy agradecido de vuestra participación. ¿Vale? Adiós, chao.